Capítulo 5. Impuestos arancelarios, tercera parte. En esta parte vamos a ver los regímenes aduaneros, la gestión aduanera y otros impuestos arancelarios. Comenzamos con los regímenes aduaneros. La introducción de mercancías en el territorio aduanero puede responder a muy diversas motivaciones y tener finalidades diversas. Esta es la razón por la cual el derecho aduanero contempla una variada gama de posibilidades que se ofrecen al importador para que éste elija en función de sus necesidades el régimen jurídico al que desea que queden sometidas sus mercancías. En la mayoría de las ocasiones, el importador deseará que las mercancías que introduce gocen del mismo estatus jurídico que las mercancías de la Unión Europea, para poder así disponer de ellas libremente en el mercado o aplicarlas para satisfacer sus propias necesidades. Pero en otras ocasiones al importador le puede bastar con obtener para sus mercancías un estatus menos generoso, pero que a cambio le suponga no tener que satisfacer los impuestos arancelarios ni que a sus mercancías deban aplicárseles la medida política comercial. Se trata, en este último caso, de supuestos de exención en los que el tributo está siendo aplicado y ello, no obstante, no nace la deuda aduanera o lo hace por un importe reducido porque de este modo se consiguen los matices deseados para la mejor realización del fin extrafiscal consistente en el control del flujo de mercancías. El interés por este tipo de operaciones viene reforzado por la fuerte penetración que en las economías modernas ha alcanzado el fenómeno de división internacional del trabajo, que tiene una manifestación tangible en la circulación de bienes sobre los cuales se realizan actividades económicas en distintos territorios o países a lo largo de su proceso de producción. Las mercancías incluidas en estos regímenes, llamados regímenes especiales, no gozan, en tanto permanezcan en ellos, de libre y pleno acceso a los mercados del territorio de importación. Si bien lo anterior no supone negar en todo caso que las mercancías entren en el circuito económico del territorio de importación. Lo que ocurre es que lo hacen de una forma modalizada y restringida. Esa forma en que las mercancías entran en el circuito económico de la Unión Europea obliga a establecer mecanismos de control y vigilancia que aseguren que las aludidas limitaciones serán respetadas, colocando a este fin al importador en una posición de sumisión respecto de la actividad fiscalizadora de las autoridades aduaneras. Esta es la razón que explica que abunden en la regulación de los diversos regímenes la previsión de deberes formales que tienden justamente a este objetivo y que van desde la necesidad de obtener autorizaciones para realizar multitud de actos al deber de formular declaraciones, pasando por la llevanza de registros, la presentación de formularios, la práctica de comunicaciones a las autoridades, custodia de sellos, estampación de logotipos, etc. Los regímenes aduaneros se nos presentan como la carta de posibilidades que se abren a los operadores para ofrecerles distintas combinaciones de régimen jurídico de las mercancías, tributos a satisfacer, medidas de política comercial que cumplir y formalidades que observar. También esta materia es objeto de regulación internacional a través de la Convención para la Simplificación y la Armonización de los Procedimientos Aduaneros, conocida también como Convención de Kioto revisada. Podemos sistematizar los regímenes aduaneros del siguiente modo: regímenes aduaneros de libre práctica, de regímenes especiales, de tránsito interno y externo, del depósito aduanero, de zona franca, de destinos especiales, de importación temporal, de destino final, de perfeccionamiento activo, de perfeccionamiento pasivo, de exportación y por último de reexportación. Comenzamos con el primero, que es el despacho a libre práctica. El despacho a libre práctica es el régimen aduanero por excelencia, hasta el punto de que cuando en el lenguaje común se utiliza el término importar, en realidad lo que se designa es a la importación a libre práctica.
Este régimen aduanero permite obtener la unionización de las mercancías que se introducen en el territorio aduanero de la Unión Europea, esto es, coloca las mercancías procedentes del exterior en pie de igualdad con las mercancías de la Unión Europea o, en la terminología del CAU, con su mismo estatuto. Con ello, la importación produce los efectos más plenos. Como contrapartida, el despacho a libre práctica ocasiona la exigencia de la deuda aduanera y la plena aplicabilidad de las medidas de política comercial que corresponden a las mercancías de las que se trate. De esta forma, el derecho aduanero despliega todo su potencial de protección, lo cual tiene el sentido opuesto que una vez que se hayan cumplido adecuadamente los requisitos a los que se sujeta la concesión del despacho a libre práctica, no se podrán imponer a las mercancías barreras adicionales de carácter aduanero. No obstante, es importante establecer la distinción entre despacho libre práctica y despacho a consumo. El segundo de los conceptos comporta, además del contenido del primero, que se han satisfecho por las mercancías los tributos internos al consumo que correspondan a las mercancías de las que se trate. Fundamentalmente es el IVA. Por tanto, el Estatuto de Mercancías de la Unión que confiere el despacho a la libre práctica no exime, sino todo lo contrario, de satisfacer los tributos internos a los que se sujeta el tráfico de tales mercancías. A este respecto, es relevante tomar en consideración que el territorio aduanero de la Unión no coincide con el ámbito de aplicación del IVA. En consecuencia, hay territorios en los que se exige el IVA, pero no forman parte del territorio aduanero de la Unión. En el caso, por ejemplo, de Ceuta y Melilla, en tanto que hay territorios que sí forman parte del territorio aduanero de la Unión, pero en los que no se exige el IVA, como es el caso de Canarias. Por otro lado, no pase desapercibido que el IVA y los impuestos especiales son tributos de normativa armonizada en la Unión Europea, pero no de normativa uniforme. Esto significa que la regulación específica de cada uno de ellos experimenta variaciones en función del Estado miembro de que se trate, entre las cuales debe destacarse la que afecta a los tipos de gravamen, y por ello la unionización no significa que las mercancías queden libres de control tributario, puesto que éste sigue siendo necesario para asegurar que se satisface el IVA y los impuestos especiales correspondientes. El segundo régimen que vamos a ver es el de tránsito. El régimen de tránsito engloba 4 supuestos que tienden a dar satisfacción a las necesidades que representa el traslado de aquellas mercancías que por las propias circunstancias de las mercancías o del traslado deben ser sometidas a control por parte de las autoridades aduaneras. Según el Estatuto Aduanero de las mercancías de que se trate y la ubicación del punto de partida y el de destino, podemos distinguir entre el tránsito externo, que es el traslado de un punto a otro del territorio aduanero de la Unión, de mercancías que no son de la Unión y de mercancías de la Unión sometidas a medidas de exportación o que han gozado de alguno de los beneficios cuyo disfrute se condiciona a la posterior exportación. Y el tránsito interno, que supone el traslado de mercancías de la Unión cuyo punto de origen o de destino o ambos queda fuera del ámbito de aplicación del IVA, y el traslado de un punto a otro del territorio aduanero de la Unión pasando por el territorio de un país tercero de mercancías de la Unión. Los distintos supuestos de tránsito exigen un control de parte de las autoridades aduaneras. Cuando las mercancías objeto de tránsito no son de la Unión, su inclusión en este régimen no comporta la exigencia de derechos de aduana ni la aplicación de las medidas de política comercial. Por esta razón, su traslado por el interior del territorio aduanero de la Unión representa un riesgo, puesto que, caso de escapar al control de las autoridades, podrían entrar en el mercado interno sin sujetarse a los gravámenes aduaneros y medidas de política comercial aplicables. Por su parte, el desplazamiento de mercancías de la Unión que deben ser exportadas para cumplir así el requisito a que se sometía la concesión de ciertos beneficios puede ser ocasión para distraerlas de ese destino, lo que supondría
que se habría obtenido un beneficio al que no se tenía derecho. En el caso de mercancías de la Unión que se trasladan teniendo como punto de origen o de destino, o bien ambos, un territorio en el que no se aplica el IVA, deben establecerse cautelas a fin de impedir que ese traslado sea ocasión para cometer una defraudación del IVA. Finalmente, el traslado de mercancías de la Unión entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión, pero cuyo trayecto discurre por un tercer país, debe ser objeto de escrutinio para asegurar que las mercancías que llegan al destino son las mismas que las que partieron del punto de salida y no de otras. En este último caso puede ocurrir además que las mercancías de las que se trate tengan restringida la posibilidad de su exportación, supuesto en el cual debe quedar asegurado que lleguen a su destino previsto en el interior de la Unión Europea y no que desaparezcan durante su transporte en el tercer país. Los riesgos señalados evidencian que el régimen de tránsito puede ser abusado con fines de defraudación con trascendencia en otros tributos. En particular, ello ocurre respecto del IVA, puesto que hay territorios que integran el territorio aduanero de la Unión, pero en los que no se aplica el IVA, de modo que una mercancía unionizada en estos territorios podría escapar de la tributación por IVA si no se establecieran este tipo de controles. Por otra parte, los tipos impositivos del IVA difieren de un Estado miembro a otro, por lo que no es indiferente determinar en qué Estado deben quedar sujetas al IVA las mercancías. Y también ocurre respecto a los impuestos especiales por los mismos motivos que en el caso del IVA, pero con trascendencia mayor, puesto que las cantidades implicadas pueden ser considerablemente superiores. En definitiva, el régimen de tránsito trata de hacer compatible el interés de los operadores en movilizar sus mercancías con el interés público consistente en asegurar el respeto de las normas aduaneras, al objeto de que éstas puedan así cumplir los fines que las justifican. Eso explica que la prolija regulación de este régimen se dirija fundamentalmente a hacer posible el control y seguimiento por parte de las autoridades aduaneras de la corrección de las operaciones llevadas a cabo por los interesados. Ese control y seguimiento se traduce en la imposición de diversas obligaciones formales, que se atenúan en el caso de los denominados expedidor autorizado y destinatario autorizado, que son sujetos que se caracterizan por realizar una gran cantidad de operaciones de este tipo que llevan una contabilidad que permite un adecuado control y que no han cometido infracciones aduaneras o fiscales. Además de las obligaciones formales, la admisión en el régimen de tránsito queda condicionada a la aportación de una garantía, que puede ser individual, que es la que constituye la aduana, o global, que es la que se presta para asegurar el cumplimiento de un número indeterminado de operaciones en un periodo de tiempo dado, y el régimen de tránsito no hace nacer una deuda aduanera. Esto es un régimen de exención. Veamos un ejemplo de tránsito externo. Chocolates El Garra adquiere cacao de Brasil. El cacao se introduce a través del puerto de Rotterdam. El Garra hace que las mercancías se incluyan en el régimen de tránsito desde Rotterdam hasta Valencia. En Valencia se realizan las formalidades aduaneras para el despacho a consumo. El tercer régimen que vamos a ver es el de depósito aduanero. El régimen de depósito aduanero permite la introducción de mercancías y su almacenamiento sin que por tal circunstancias se exijan derechos de aduana, que no se devengarán en tanto no se conceda un distinto régimen aduanero que sí comporte la exigibilidad de tales derechos. La utilidad práctica de este régimen es incuestionable, puesto que da a los operadores económicos la oportunidad de diferir las decisiones acerca del régimen que van a dar a las mercancías introducidas, gozando durante este tiempo de la posibilidad de no efectuar el ingreso de los impuestos arancelarios que de otro modo hubieran debido de satisfacer. Paralelamente, este régimen puede utilizarse también para anticipar a los efectos jurídicos que se derivan de la exportación de mercancías de la Unión
de modo que los posibles beneficios que el ordenamiento eventualmente reconozca a favor de la exportación de determinadas mercancías pueden disfrutarse a partir del momento en que las mismas se incluyan en el depósito con carácter previo a su exportación. Los depósitos aduaneros pueden ser privados en los que únicamente su titular puede depositar mercancías o bien públicos que se denominan así no en razón de la titularidad del depósito, que puede ser tanto pública como privada, sino porque en ellos puede depositar mercancías cualquier persona. A su vez, los depósitos públicos se clasifican atendiendo a quien asume la responsabilidad del depósito, si el depositante o el depositario. Veamos un ejemplo. Simón adquiere 100 contenedores de zapatillas fabricadas en China. Cuando arriban al puerto, Simón carece de compradores para ellas. Lo que hace Simón es colocar las zapatillas en el régimen de depósito aduanero a la espera de conseguir un comprador. De este modo no tiene que pagar los derechos de aduana hasta que no realice la venta y saque las zapatillas del depósito aduanero. El cuarto régimen que vamos a ver es el de la zona franca. Las zonas francas tradicionalmente han sido enclaves situados en el interior de un territorio aduanero que recibían un tratamiento muy similar al de los territorios situados fuera de él, de tal forma que la introducción en ellas de mercancías originarias de terceros países no determinaba el nacimiento de una deuda aduanera, ni la aplicación de medidas de política comercial, ni la obligación de declaración. Esta concepción de las zonas francas es objeto de una alteración sustancial por el CAU, que aproxima de forma sustancial el contenido de este régimen al del depósito aduanero, cambio que queda patente ya desde su ubicación sistemática, puesto que pasa a ser una modalidad del régimen especial de depósito junto al depósito aduanero. La zona franca es un espacio geográfico más o menos amplio, delimitado por una cerca cuya configuración debe permitir el control de las mercancías que entran y salen de ella. Sus puntos de acceso y salida serán determinados por las autoridades, que podrán vigilar en cualquier momento las mercancías y personas que entren o salgan. Su creación debe ser autorizada por la Administración. La realización de actividades de tipo industrial, comercial o de prestación de servicios en la zona franca requerirá de una previa autorización que puede imponer prohibiciones o restricciones. Los sujetos que realicen operaciones de almacenamiento, elaboración, transformación, compra o venta de mercancías en ellas vendrán obligados a llevar unos registros que contengan la información y los datos que permitan a las autoridades identificar las mercancías incluidas en este régimen, su estatuto aduanero, es decir, si tienen estatuto de mercancías de la Unión Europea o no, y también su circulación. A las mercancías que no sean de la Unión, que se introduzcan en zona franca, no se les exigirá los derechos de aduana ni se les aplicarán las medidas de política comercial, salvo que tales mercancías se incluyen en algún otro régimen aduanero o bien se usen o consuman en condiciones distintas de las establecidas, en tanto que para las mercancías de la Unión para las cuales así esté previsto, la inclusión en una zona franca determinará que puedan acogerse a los beneficios ligados a su exportación. Este régimen jurídico justifica que las zonas francas se sometan a estrictas obligaciones formales y a una estrecha vigilancia. Las mercancías pueden permanecer ahí por un tiempo indefinido, si bien no podrán ser consumidas ni utilizadas ni transformadas, a menos que se incluyan en un régimen aduanero que lo permita. Las mercancías sí podrán, en cambio, someterse a las manipulaciones usuales necesarias para su conservación, para mejorar su presentación o su calidad comercial o para preparar su distribución o reventa, sin necesidad para ello de obtener una autorización. Cuando las mercancías salgan de la zona franca, deberá realizarse el oportuno apunte en los registros. A partir de aquí, el régimen a que quedarán sometidas las mercancías a su salida de la zona franca va a depender de su estatuto aduanero, esto es, si son mercancías de la Unión o que no son de la Unión.
y del régimen aduanero que se solicite. En general, las mercancías de la Unión podrán reintroducirse en el territorio aduanero de la Unión, si bien deberán satisfacer el importe correspondiente a las exenciones, devoluciones o deducciones tributarias correspondientes a gravámenes interiores de que se hubieran beneficiado por su inclusión en la zona franca. Por lo que hace a las mercancías que no son de la Unión, si se introducen en el territorio aduanero de la Unión, deberán hacerlo acogiéndose a alguno de los regímenes aduaneros de los que nos hemos ocupado, cumpliendo para ello las formalidades que en cada caso se prevean, pudiendo ello determinar además el nacimiento de una deuda aduanera. Cuando no conste el estatuto aduanero de las mercancías, se les aplicará el tratamiento que resulte más gravoso. El séptimo régimen es el de importación temporal. El régimen de importación temporal permite la introducción de una mercancía para ser usada en la Unión Europea durante un plazo limitado de tiempo, concluido el cual las mercancías deberán reexportarse en el mismo estado en que se introdujeron, es decir, sin haber sido transformadas. En este régimen, las mercancías se benefician de una exención de los derechos de aduana que puede ser total o solo parcial. En este caso deberán satisfacer por cada mes o fracción que permanezca en la Unión Europea un 3% de la cantidad de derechos que hubieran debido satisfacer en el caso de despacharse a libre práctica, y no se aplicarán las medidas de política comercial. El octavo régimen es el de destino final. En determinados supuestos, el despacho a libre práctica de mercancías se beneficia de una suspensión o de una reducción de derechos en atención a fin especial que proyecta darse a las mismas. Es lo que ocurre, por ejemplo, en buena parte de los supuestos de franquicia. Se trata de una exención condicionada al cumplimiento de un requisito futuro, lo cual comporta la necesidad de arbitrar mecanismos de control que permitan verificar que las mercancías efectivamente se aplican al fin que justificó el goce de la exención. Ese control aduanero comienza con el requisito de una autorización de inclusión en el régimen y puede extenderse por un plazo de hasta 2 años, cesando cuando las mercancías se hayan destinado al fin previsto, hayan salido del territorio aduanero de la Unión o se destruyan o abandonen en beneficio del Estado, o bien cuando se utilicen para fines distintos de los previstos previo pago de los correspondientes derechos. El siguiente régimen es el de perfeccionamiento activo. El régimen de perfeccionamiento activo trata de atender aquellas situaciones en las que las mercancías importadas van a ser objeto de algún tipo de actividad que suponga un incremento en su valor con vistas, con carácter general, a la exportación del producto resultante, que recibe la denominación de producto compensador, o bien para incluirlo en otro régimen aduanero autorizado. Se trata, por tanto, de unas mercancías que entran en el territorio aduanero sin vocación de permanencia en él. De otro lado, la actividad económica que en relación con estas mercancías se desarrolla en la Unión Europea se vería perjudicada si en los tributos a que se sujeta la importación no se tuviese en cuenta que las mercancías que se importan habrán de permitir una ulterior exportación de productos obtenidos a partir de ellas. De ahí que la importación de mercancías que tras la realización de una serie de operaciones de la Unión Europea hayan de permitir una ulterior exportación de productos compensadores disfrute de la exención de los derechos de su importación. Las operaciones de perfeccionamiento pueden ser de muy distinta naturaleza, comprendiéndose entre las mismas el mero montaje, ensamblado, adaptación a la puesta a punto de una parte y la elaboración, transformación, reparación y restauración de otra. Por otra parte, cabe que las mercancías transformadas se despachen a libre práctica, debiendo satisfacerse entonces los derechos de aduana que correspondan. Ahora bien, la mecánica de este régimen aduanero no siempre sigue el esquema lineal. En ocasiones, la exportación de productos elaborados en la Unión Europea no es posterior,
sino que precede a la importación de mercancías. Es evidente que los productos elaborados, que son los productos compensadores, no serán en tal caso los resultantes de la actividad realizada en la Unión Europea sobre las mercancías importadas, dado que la importación es posterior, sino que serán el resultado de la actividad realizada en la Unión Europea sobre mercancías equivalentes a las que posteriormente pretendan importarse, beneficiándose de las condiciones de este régimen. Puesto que el resultado económico de la operación sigue siendo el mismo que en el caso anterior, también en estos supuestos debe preverse un tratamiento favorable en los tributos a los que se sujeta la importación de mercancías, esto es, exención de gravamen. Estaremos en tales situaciones ante la denominada compensación por equivalencia, que consistirá en permitir la entrada en la Unión Europea sin sometimiento a gravamen de mercancías equivalentes a aquellas que tras la operación de perfeccionamiento han permitido la obtención de los productos compensadores exportados. Veamos un ejemplo. Chocolates El Garra recibe un pedido de un cliente en Marruecos. El Garra decide importar azúcar y cacao para fabricar ese chocolate. El Garra puede solicitar que la importación quede exenta, puesto que se destinará a elaborar un producto compensador, que es el chocolate, que será exportado por sistema de suspensión. También puede utilizar azúcar de la Unión Europea para fabricar el chocolate que exporta y solicitar posteriormente que se le permita importar una cantidad equivalente de azúcar venezolano, que es más barato que el de la Unión. Esto es compensación por equivalencia. El 10º régimen es el de perfeccionamiento pasivo. El régimen de perfeccionamiento pasivo permite exportar temporalmente mercancías de la Unión fuera del territorio aduanero de la Unión para someterlas a operaciones de transformación, o sea, de perfeccionamiento, para posteriormente despachar a libre práctica en la Unión Europea los productos que resulten de esas operaciones con exención total o parcial de los derechos de importación. Si en el régimen de perfeccionamiento activo nos enfrentábamos a unas mercancías que procedentes de un tercer país entran en la Unión Europea para ser objeto de transformaciones tras las cuales se procede normalmente a su exportación, en el régimen de perfeccionamiento pasivo estamos ante un fenómeno simétrico, puesto que en esta ocasión son las mercancías de la Unión las que salen al exterior, donde serán objeto de una transformación para ser posteriormente reintroducidas en el territorio aduanero de la Unión. En ambos casos se trata de facilitar la internalización de las actividades productivas. A las mercancías de la Unión que salen del territorio aduanero de la Unión se las denomina mercancías de exportación temporal, en tanto que a las mercancías resultantes de la operación de perfeccionamiento reciben la denominación de productos compensadores. En el régimen de perfeccionamiento pasivo, la deuda aduanera se calcula basándose en el coste de la operación de transformación llevada a cabo fuera del territorio aduanero de la Unión. Por su parte, si se debe aplicar un derecho de importación específico en relación con productos transformados resultantes del régimen de perfeccionamiento pasivo, estos se calcularán aplicando la siguiente fórmula: el valor de aduana de los productos transformados menos el valor estadístico de las mercancías de exportación temporal. Este resultado lo multiplicamos por el derecho de importación de los productos transformados y lo dividimos por el valor en aduana de los productos transformados. Veamos un ejemplo. Tron fabrica diversos componentes electrónicos que vende a Pilmax, una empresa canadiense que los utiliza en la fabricación de alarmas para vehículos. Tron también importa algunas de las alarmas que fabrica Pilmax, 10.000 unidades. Supongamos que cada alarma tiene un precio de 100 euros, que cada alarma incorpora componentes fabricados por Tron por un importe de 20 euros y que a las alarmas se les aplica un tipo de gravamen del 10%. Con lo cual tendremos los siguientes datos.
Conocemos que el valor en aduana de los productos transformados son 100 euros la unidad por 10.000 unidades igual a 1.000.000 y el valor estadístico de las mercancías de exportación temporal son 20 euros la unidad por 10.000 unidades igual a 200.000. Ahora necesitamos calcular los derechos correspondientes a los productos transformados. Esto es 10.000 por 100 euros por 10% y obtenemos un total de 100.000 euros. Ahora, para calcular los derechos de aduana teniendo en cuenta la regla de perfeccionamiento pasivo, tenemos 1.000.000 menos 200.000 por 100.000 entre 1.000.000, que obtenemos un total de 80.000 euros. El siguiente régimen es el de exportación. El régimen de exportación es el que permite la salida de mercancías de la Unión Europea fuera del territorio aduanero de la Unión, debiendo ésta realizarse observando las formalidades previstas en el artículo 269 CAU. La exportación puede ser ocasión, cuando así esté previsto, para la exigencia de derechos de exportación y para la aplicación de medidas de política comercial. Debe tenerse en cuenta que la salida de mercancías puede quedar amparada en el régimen de perfeccionamiento pasivo y en el de tránsito. El tributo al que eventualmente puede sujetarse la exportación responde al objetivo de mantener el buen funcionamiento del mercado interno, evitando la situación de posible desabastecimiento de determinadas mercancías, fundamentalmente respecto de las de naturaleza agrícola, esto es cláusula de penuria. En la práctica, la Unión Europea no grava las exportaciones. Más trascendencia tiene la exportación como requisito para gozar de determinadas ventajas fiscales que se condicionan a ella tanto en el marco de los impuestos arancelarios como fuera de él. De ahí que cobre trascendencia el adecuado cumplimiento de las formalidades establecidas para efectuar las exportaciones, así como la comprobación por parte de las autoridades del correcto cumplimiento de estas obligaciones y de la realidad de las operaciones declaradas. Y el último régimen es el de reexportación. El régimen de reexportación es el que permite la salida de mercancías que no tienen el estatuto de mercancías de la Unión fuera del territorio aduanero de la Unión. Con carácter general, la reexportación se sujeta a la obligación de presentar una declaración de reexportación, si bien en algunos casos bastará con una declaración sumaria de salida o una notificación de reexportación. Y pasamos a la gestión aduanera, que se compone de introducción de mercancías, declaración sumaria y depósito temporal, declaración de aduana, levante y liquidación y por último pago y control posterior al levante. Comenzamos con la introducción de mercancías, declaración sumaria y depósito temporal. De forma previa a la llegada de las mercancías al punto de introducción en el territorio aduanero de la Unión, debe transmitirse a las autoridades aduaneras por medios electrónicos una declaración sumaria, en la que habrán de reflejarse los elementos esenciales que permitan identificar las magnitudes más relevantes de la importación de la que se trate. Con ella se da noticia de que se va a producir una importación de mercancías y se suministra a la Administración una primera información fundamental al objeto de poner en marcha las actividades de gestión aduanera. El carácter anticipado de la declaración sumaria se dirige a avanzar el análisis de riesgos que permitirá determinar antes de su llegada qué mercancías deben sujetarse a controles previstos a su despacho. Las mercancías que se decida que no precisan ser controladas podrán ser retiradas de forma expedita, facilitando así la fluidez del tráfico comercial. La introducción de las mercancías en el territorio aduanero comporta el deber de la inmediata sujeción de estas a la vigilancia de las autoridades aduaneras. La genérica potestad de vigilancia puede manifestarse en actuaciones concretas de control de las autoridades aduaneras, que puede materializarse sobre las propias mercancías o bien sobre los documentos o registros que se refieran a ellas.
El sometimiento a la vigilancia aduanera no cesará en tanto no se hayan despachado a libre práctica las mercancías, se reexporten o destruyan o se introduzcan en una zona franca. Además de ese deber pasivo de sometimiento a la vigilancia aduanera sobre el sujeto que realiza la introducción, recae asimismo el deber activo de trasladar sin demora las mercancías a la aduana o lugar designado por las autoridades aduaneras, o bien a una zona franca al objeto de presentarlas en aduana. La aludida presentación de las mercancías consiste en comunicar a las autoridades el lugar en que se encuentran las mercancías. Tras la introducción de las mercancías y en tanto no se incluyan en un régimen aduanero, las mercancías permanecerán en situación de depósito temporal en lugares autorizados a este fin por las autoridades, que los someterán a su control. Además, las autoridades pueden exigir al poseedor de las mercancías la constitución de una garantía que asegure el pago de cualquier deuda aduanera que pudiera resultar exigible. En esta fase procedimental, el importador tiene muy limitado su acceso a las mercancías, lo cual tiende a asegurar el adecuado cumplimiento de los deberes que emanan del acto de la importación. Se explica así que incluso para el examen de las mercancías, para la extracción de muestras o para la mera descarga de las mercancías, el importador debe ser autorizado por las autoridades. Continuamos con la declaración de aduana. El CAU define la declaración en aduana, también denominada declaración de despacho, como el acto por el que una persona expresa en la forma y el modo establecidos la voluntad de incluir las mercancías en un determinado régimen aduanero, con mención de las disposiciones particulares que deban aplicarse. De este modo, se pone de relieve un contenido fundamental de la declaración en aduana, consistente en solicitar un régimen aduanero para las mercancías, régimen cuya determinación condiciona completamente el contenido de las obligaciones tributarias que habrá de asumir el importador. El plazo máximo para formalizar la declaración en aduana es de 90 días, que es el plazo máximo durante el cual las mercancías pueden estar en situación de depósito temporal. La declaración habrá de formularse por medios electrónicos, puesto que en su mayor parte la información se suministra mediante la utilización de códigos predefinidos, por ejemplo el código de país con 2 caracteres alfabéticos. El anexo B de RECAU indica las especificaciones en materia de códigos a emplear. La declaración debe acompañarse de algunos documentos, si bien en general lo que se exige es que se encuentren a disposición de las autoridades en caso de que éstas los requieran. La declaración aduanera no es mera comunicación de los presupuestos fácticos que determinan la obligación tributaria, sino que implica además la realización de calificaciones jurídicas y de cuantificación de la prestación tributaria. Ahora bien, la Administración habrá de pronunciarse mediante una liquidación para que la deuda resulte exigible, de ahí que no pueda hablarse de un tributo autoliquidado. En su liquidación, las autoridades deberán atenerse a la información consignada en la declaración, salvo que efectúen una comprobación que arroje resultados diferentes a los consignados en ella. De lo anterior se desprende que el ordenamiento aduanero de la Unión Europea reconoce en favor de la declaración presentada por el obligado una presunción de certeza a semejanza de la que se establece en el artículo 108 de la Ley General Tributaria para nuestro ordenamiento tributario interno. Presunción que asimismo viene acompañada de la carga que para que el declarante representa la responsabilidad del contenido de la declaración. La complejidad de la declaración aduanera justifica la previsión de un mecanismo que permite a los declarantes obtener de las autoridades informaciones vinculantes en materia de clasificación aduanera y origen de las mercancías, que despliegan sus efectos en toda la Unión Europea. Al margen de este mecanismo a escala de la Unión Europea, pensamos que es asimismo aplicable el mecanismo de consultas tributarias que se regula en los artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria. Ahora bien, las consultas realizadas al amparo de estos preceptos únicamente producirán efectos frente a la Administración española.
una vez presentada la declaración acompañada de la documentación necesaria en función del régimen aduanero para el que se declaren las mercancías, la norma de la Unión Europea ordena que sea aceptada inmediatamente, según el artículo 172 CAU. La fecha de admisión de la declaración tiene una gran trascendencia, puesto que, salvo disposición expresa en sentido contrario, marcará el momento relevante para la aplicación de todas las disposiciones que regulen el régimen aduanero para el que se declaren las mercancías, y ello incluso en aquellos supuestos en que la declaración inicial deba ser sustituida posteriormente por una nueva declaración, porque, por ejemplo, aquella sea incompleta o porque contenga datos que posteriormente deseen rectificarse. Pues la fecha a la que habrá de atenerse a los efectos continuará siendo la de la aceptación de la declaración primitiva. La declaración podrá rectificarse previa petición del obligado, una vez haya sido admitida, siempre y cuando las autoridades no hayan informado al declarante de su intención de proceder a un examen de las mercancías, no hayan comprobado la inexactitud de la declaración o no hayan ordenado el levante de las mercancías. En cualquier caso, la rectificación no podrá incluir en la declaración mercancías distintas de las inicialmente declaradas. Las autoridades pueden exigir que la rectificación se formalice en una nueva declaración, si bien en tal caso la fecha de presentación de la primitiva será la relevante para determinar los derechos y disposiciones aplicables. El obligado puede asimismo solicitar que se invalide una declaración, aportando para ello prueba de que la mercancía ha sido declarada por error por el régimen aduanero de que se trate o de que por la concurrencia de circunstancias especiales ya no se justifique la inclusión de la mercancía en el régimen aduanero para el que se haya sido declarada. La invalidación no podrá admitirse una vez se haya concedido el levante de las mercancías. En caso de que las autoridades hayan hecho saber que van a proceder a un examen de las mercancías, la solicitud de invalidación solo se admitirá con posterioridad a ese examen. El ordenamiento contempla la posibilidad de aplicar simplificaciones a los sujetos que sean debidamente autorizados para acogerse a ellas. Existen dos modalidades de simplificación: la declaración simplificada, que permite demorar el suministro de algún o algunos datos de la declaración o de los documentos que deben acompañarla, y proceder posteriormente a presentar una declaración complementaria que los incluya. La inscripción en los registros del declarante, que permite que la declaración aduanera se realice mediante la inscripción de las mercancías en los registros del operador, que deben estar a disposición de las autoridades electrónicamente, pudiendo eximir asimismo de la obligación de presentar las mercancías ante la aduana. Tanto la declaración simplificada como la inscripción en los registros se sujetan a la obtención de una autorización. El CAU introduce otra medida de flexibilización denominada despacho centralizado. Esta medida permite declarar las mercancías ante la aduana en que esté establecido el operador, aunque éstas se introduzcan por un lugar distinto que puede estar en un Estado miembro diferente. Esta posibilidad, que se sujeta a la obtención de una autorización, solo se reconoce a los operadores que tengan la condición de operadores económicos autorizados. Los operadores económicos autorizados son operadores que disfrutan de determinadas facilidades debido a que han acreditado cumplir una serie de requisitos que los convierten en fiables para la aduana. Continuamos con levante y liquidación. Una vez recibida la declaración aduanera, la Administración procede a liquidar tan pronto como sea posible, anotando el importe de la misma en los registros contables a favor de la Hacienda de la Unión Europea. A esta inscripción se la denomina contracción, que en la práctica viene a confundirse con el concepto de liquidación en el ámbito aduanero, aunque técnicamente son distintos. El CAU ordena que la contracción se realice dentro de los 14 días siguientes a la concesión del levante y permite omitir la notificación de la liquidación cuando ésta venga a coincidir con la cantidad calculada a título indicativo por el declarante en la declaración en aduana.
Si las autoridades optan por esta posibilidad, la concesión del levante constituirá una comunicación implícita confirmatoria del importe de los derechos. El CAU define el levante como el acto por el que las autoridades aduaneras pongan las mercancías a disposición de los fines concretos del régimen aduanero en que se hayan incluido. De este modo, a partir de la concesión del levante por las autoridades, las mercancías pueden ser retiradas por su titular, pasando desde ese momento a quedar sometidas a las normas que regulen el régimen aduanero que se haya solicitado para ellas. Obsérvese que esta puesta a disposición no significará, salvo que las mercancías se hayan despachado a consumo, que queden excluidas de la sujeción a las disposiciones aduaneras, puesto que se les aplicarán las disposiciones que correspondan al régimen aduanero solicitado. Si el régimen solicitado origina el nacimiento de una deuda aduanera, no se concederá el levante hasta que ésta haya sido pagada o bien se haya aportado la oportuna garantía. El levante determina la producción de importaciones, consecuencias jurídicas, puesto que con carácter general, a partir de su concesión, no podrá obtenerse la invalidación de la declaración en aduana presentada ni tampoco la rectificación de los datos en ella consignados, asumiendo por otra parte el importador la responsabilidad de las mercancías. En cuanto al pago y control posterior al levante, conforme el artículo 108 CAU, el pago deberá realizarse con carácter general en el plazo máximo de 10 días contados a partir de la comunicación de su importe. Se contempla la posibilidad de conceder un aplazamiento por un plazo de 31 días sujeto a la presentación de garantías. Junto a este aplazamiento cabe la concesión del aplazamiento y fraccionamiento que regula la Ley General Tributaria en su artículo 65, puesto que el artículo 112 CAU permite la concesión de otras facilidades de pago, supeditándolo a que se constituya garantía y se abonen intereses. El control de las autoridades aduaneras no concluyen con la concesión del levante. Pueden realizarse comprobaciones para verificar, entre otros extremos, si el origen declarado es cierto, si las mercancías introducidas corresponden a la clase declarada, si el valor en aduana declarado es coherente con la documentación comercial o las transferencias de fondos, etc. Este control posterior al levante podrá dar lugar a la realización de una nueva liquidación. La nueva liquidación debe comunicarse al deudor en un plazo que no puede superar los 3 años desde el nacimiento de la deuda aduanera. Este plazo es de caducidad y no de prescripción, a diferencia de lo que ocurre en el resto de nuestro sistema tributario, puesto que no admite interrupciones. Ahora bien, el plazo de 3 años se suspende en el momento en que el interesado interponga cualquier recurso, hasta que finalice el procedimiento correspondiente y también durante el tiempo en que tenga lugar el trámite de audiencia previo a la nueva liquidación. El plazo de 3 años no es aplicable cuando la conducta del deudor que determinó el nacimiento de la deuda aduanera aparezca tipificada como un acto delictivo, supuesto en que el plazo se ampliará como mínimo hasta los 5 años y como máximo hasta los 10 años contados desde el nacimiento de la deuda aduanera. Al margen de estos supuestos, no cabe introducir nuevas excepciones al deber de liquidar. Por ello, la disposición adicional 20 de la Ley General Tributaria ordena que las liquidaciones aduaneras tendrán en todo caso la consideración de provisionales y no impedirán la posterior regularización de la obligación tributaria. Y para terminar pasamos a otros impuestos arancelarios que se integran por los impuestos en el marco de la política agrícola y los derechos antidumping y compensatorios. Comenzamos con los impuestos en el marco de la política agrícola. La Unión Europea interviene de forma muy activa sobre la introducción de productos agrícolas a fin de mantener los precios de determinados productos agrícolas en el mercado de la Unión Europea a un nivel adecuado, con el propósito de que esos precios aseguren una renta suficiente a los agricultores. Esa intervención se articula a través de medidas muy diversas, pero entre las de carácter tributario hemos de referirnos a las siguientes, que son 3.
La primera son los derechos adicionales. Son una medida en aplicación de la cláusula de salvaguardia que se contiene en el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio, y a través de ellos se intenta proteger a los productores internos frente a situaciones de riesgo debidas a incrementos importantes en el volumen de importaciones, esto es, nivel de activación, o bien caídas en los precios a los que se realizan esas importaciones. Esto es precio de activación. Solo se aplican respecto de determinados productos agrícolas y ante circunstancias excepcionales de riesgo. La segunda medida son los derechos y exenciones a la exportación y restituciones a la exportación. La Unión Europea intenta mantener los precios de los productos agrícolas a un nivel estable y ello determina que estos precios mantengan un nivel distinto en la Unión Europea respecto a los restantes mercados mundiales. Cuando los precios en la Unión Europea son más bajos que en los mercados internacionales, los productores preferirán vender fuera de la Unión Europea, esto es, exportar, pero ello podría llevar a una situación de desabastecimiento en la Unión Europea. Por eso, en estas circunstancias pueden exigirse exenciones a la exportación para gravar las exportaciones y así desincentivarlas. Por el contrario, cuando los precios de la Unión Europea son más altos que en los mercados internacionales, se concede una compensación a los productores que exportan para compensarles por el precio inferior que podrán obtener en el mercado internacional respecto al que se desea mantener en la Unión Europea. Esta compensación se denomina restitución a la exportación y, aunque no tiene naturaleza tributaria, es una partida de gasto para la Hacienda de la Unión Europea y la exponemos por cuanto constituye el reverso de las exenciones a la exportación. Y la última medida es el elemento agrícola. El mantenimiento de una protección efectiva en favor de determinados productos agrícolas obliga asimismo a prever medidas arancelarias específicas respecto de ciertos productos que son el resultado de su transformación. Y ello porque alzar barreras contra el producto agrícola sin establecer una protección paralela frente a los productos que son el resultado de su transformación tendría dos efectos nocivos. Por un lado, supondría una desprotección indirecta del producto agrícola implicado, puesto que aquellas unidades del mismo que se destinasen a la transformación no obtendrían protección, y por otro lado incentivaría la actividad de transformación en terceros países, al objeto de obtener un tratamiento arancelario más favorable. Para evitar esos inconvenientes se exige el denominado elemento agrícola. Y terminamos el tema con los derechos antidumping y compensatorios. Existe dumping cuando un operador establecido en un tercer país exporta sus mercancías a la Unión Europea por un precio inferior al que se exige cuando vende esas mismas mercancías u otras similares en el curso de operaciones normales en su propio mercado de origen. Los derechos antidumping se exigen cuando, además de existir dumping, esta práctica comercial causa un perjuicio a los productores de la Unión Europea de mercancías similares o amenaza con producir ese perjuicio o puede tener como consecuencia el retraso significativo en la creación de una industria de la Unión Europea en ese sector. Los derechos antidumping se cuantifican tomando como base el margen de dumping, esto es la diferencia entre el precio por el que se vende la mercancía para la exportación a la Unión Europea, esto es precio de exportación, y el precio por el que se vende en el mercado de origen, esto es el valor normal. Los derechos antidumping son objeto de un acuerdo en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Y por otro lado tenemos los derechos compensatorio o antisubvención, que es cuando las mercancías que se exportan han recibido directa o indirectamente un apoyo financiero por parte de algún organismo público del país de exportación. Queda falseada la competencia, puesto que ese apoyo financiero comporta una posición de ventaja para el exportador. Por ello, la importación en estas circunstancias puede causar, al igual que veíamos respecto de los derechos antidumping, perjuicios.
Frente a ese perjuicio se establecen los derechos compensatorios que tratan de neutralizar la ventaja que para el exportador representa la ayuda financiera recibida. También los derechos compensatorios son objeto de un acuerdo en el marco de la Organización Mundial de Comercio.